para que nadie tenga de menos, que nadie entonces tenga de más. En la Alameda lo grita el pueblo, a la moneda Jadwe entrará. Míranos que podemos barrer con toda la impunidad. Bienvenidos a todas, a todas, a todes a este conversatorio internacional titulado Hacia un nuevo Chile, presidenciales y proceso constituyente. Esta es una reunión Zoom y que se está retransmitiendo por el Facebook Live del Frente Cacerola. También esto se va a retransmitir por YouTube por el YouTube de Pensamiento y Praxis, también por el Facebook de Unión de Chilenas y Chilenos en el Exterior, y además por los canales con cobertura de Santiago, Señal 3 de La Victoria, Canal 8 de Peñalolén y Huerquén Rojo Diario Online. Esta iniciativa está coorganizada por el Comando Barcelona con Jadwe, Pensamiento y Praxis de Chile, Unión de Chilenas y Chilenos en el Exterior, Izquierda Cristiana en Europa, Reflexiones con, una organización intereuropea, Comando Jadwe de Holanda y Apadrinamiento de los Presos Políticos de la Revuelta, chilenos en Holanda. También queremos agradecer el apoyo de Huerquén Rojo, el grupo de apoyo a los presos políticos en Holanda, la Fundación Constituyente 21, el canal Señal 3 de La Victoria que ya nombramos, el canal 8 Peñalolén, y el Frente Cacerola que está haciendo posible esta transmisión. Entiendo que la constituyente no pudo, la otra persona, que iba a estar, Tiara Aguilera, que iba a acompañar a nuestro candidato Daniel Jadwe, no, por problemas personales y técnicos, también entiendo, no se pudo conectar a esta conversación. Y no, saludar al alcalde Daniel Jadwe, nuestro candidato, a las primarias por el Pacto Apruebo Dignidad, pacto que incluye a los siguientes partidos y movimientos: el Partido Comunista, el Partido Igualdad, la Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social y Comunes, ¿no? Quien va a hacer las preguntas, para hacer un poco esto, le íbamos a hacer los dos, ¿sí? Pero finalmente decidimos que la Linda Avendaño, de Pensamiento y Praxis de Chile y también de Unión de Chilenas y Chilenos al Exterior, va a hacer las preguntas, que fueron preguntas que se recolectaron anticipadamente de distintos compatriotas a lo largo, del planeta, digamos, y que se le van a hacer al candidato. Mi nombre es Alejandro Kem. Mi comando Barcelona con Jadwe me destacó para hacer esta tarea de presentador. Y nada, el objetivo de esto es la conversación de la ciudadanía chilena residente en el exterior y otras organizaciones con nuestro candidato. Así que, sin más, le doy el paso a Linda. No sé si tú, Linda, ya estás con el micrófono ahí disponible. Al menos, yo no te escucho, al menos. No sé si los demás la escuchan. No te ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí está. Vale. Ahora sí. A ver, perfecto. Bueno, primero señalar que obviamente se agradecen a todas las organizaciones que están aquí, que representan a distintos países. No solamente se encuentran comandos de pro Jadwe, sino que también se encuentran un sinnúmero de independientes que están interesados en la propuesta de Daniel Jadwe, pero también independientes de izquierda, comprometidos con el proceso de Chile, que están atentos también a lo que va a suceder y que comparten, digamos, una visión humanista y también cristiana respecto a la necesidad de transformar un nuevo Chile. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Alejandro Kem y a Chana por
por haber puesto muchísimo ánimo. El comando Jadwe Barcelona ha sido muy activo, y obviamente a todos los compañeros que se encuentran aquí presentes y también a los que nos están visualizando. Muchísimas gracias, Daniel Jadwe, por estar con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy comprometida, pero que también usted tiene un gran interés por cooperar con los chilenos en el exterior, y que somos más de 1 millón y que esperamos poder estar con la gente izquierda en el poder y transformar la realidad, no solo para los que están en el país, sino afuera, y que nosotros podamos cooperar en el proceso. Bueno, respecto a las preguntas, como decía Alejandro, es unas preguntas que son un compendio de inquietudes. Una de ellas, y la primera, es la siguiente, y que está vinculada, por ejemplo, a uno de los compañeros que se llama Alejandro en Escocia, que es un exiliado de segunda generación. ¿Cómo se podría mantener la unión de Chile en términos políticos y territoriales si se convirtiera en un país plurinacional, como propone el candidato y varios constituyentes? Usted tiene aproximadamente 1 minuto y medio para hablar, y dejaremos tiempo al final para que usted nos dé unas palabras. Muchísimas gracias. Yo entiendo que son dos discusiones completamente distintas, compañeras y compañeros, porque el Estado plurinacional no habla de secesión ni de independencia, no, muy por el contrario. Es construir un Estado que reconoce desde la perspectiva de su aplicación del derecho, de su creación de las normas, de su visión de la historia, a las 11 naciones que hoy día están negadas en sus derechos y en su reconocimiento en nuestro país, ¿no? Y esto no tiene que ver con limitar o intervenir o dividir el territorio nacional, sino que más bien con incorporar en el territorio nacional a los pueblos originarios, al Congreso, al Consejo de Defensa del Estado, a la Corte Suprema, a los consejos regionales, a los consejos comunales, construir nuestro país como un país plurilingüe, revisar la historia de Chile de tal manera de construir un pasado usable para fundar una nueva identidad plurinacional. Esto lo digo porque Chile tiene que tomar una decisión, ¿no? Parece absurdo tratar de solicitarle a los bisnietos y a los tataranietos de los pueblos originarios que se eduquen y que se críen en paz en un país que glorifica y ensalza a los genocidas de su abuelo como héroes de guerra, ¿no? Y los pone en plazas, en calles, como estatuas, ¿no? Como si fueran efectivamente gente a quien nosotros debiéramos rendirle honores. No parece conducente hacia la realidad que queremos, y por lo tanto esto no se discute en el territorio, sino que es incorporar, por ejemplo, en términos de la nueva justicia, el derecho consuetudinario también como fuente de derecho. Y esto precisamente porque hay algunos que quieren discutir los títulos de propiedad, pero desde que los títulos de propiedad se crean, como si antes de eso no hubiese existido nunca un título de propiedad. Estamos ya. Linda, el micrófono. Me encanta cuando hablo sola. Vale. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante la respuesta suya, porque tenemos inquietudes también, porque hay experiencia extranjera, digamos, como lo que pasa en Inglaterra o también en territorio palestino. Entonces, son dificultades muy grandes de resolver, pero usted tiene una claridad que no... Es que hay una diferencia fundamental, discúlpeme que quiera complementar. Nosotros tenemos un Estado nacional, ¿no?, que aborda un territorio. Palestina e Israel son dos cosas completamente distintas, y hay una ocupación militar extranjera, ¿no? Y quiero decir algo de paso. Yo también en Palestina soy partidario del Estado plurinacional e intercultural, ¿no? Creo que la solución de 2 estados allá, o la solución potencial de 2 estados acá en Chile, son 2 posibilidades que no aseguran ni paz, ni estabilidad, ni justicia, ni verdad, ni reparación, ni memoria, que son cosas fundamentales para construir un Estado unitario, pero de carácter plurinacional. Ya. Yo creo que es interesante también plantear que usted ha recibido un apoyo de la comunidad judía, de parte de la comunidad judía, que eso es muy interesante, porque de repente se instalan ciertos temas y prejuiciosamente, y no se escuchan las voces reales de lo que piensa la gente, en este caso, digamos, de su posición. Y gracias por aclararnos. Bueno, vamos a pasar a una segunda pregunta. Esto que tiene que ver con las facultades presidenciales. Usted ha dicho que no comparte las excesivas competencias del presidente de la República.
¿Qué facultades cree que hay que eliminar y cuáles habría que agregar? Esta pregunta está derivada de, por ejemplo, una compañera que vive en Canadá que se llama Estrella. Agregar ninguna, ¿no? El tema es que hoy día el Estado chileno es un Estado absolutamente centralizado que de todo el presupuesto nacional gasta el 80% o invierte el 80%, las regiones invierten el 8% y las municipalidades el 12%. Creemos que hay que avanzar hacia un sistema que divida ese presupuesto en 3 partes, de tal manera que los gobiernos locales se conviertan en verdaderos gobiernos locales, las regiones hoy día con gobernadores y gobernadoras regionales también se conviertan en gobernaciones regionales, y esto implica quitarle atribuciones, potestades y recursos al nivel central para distribuirlo en los niveles subnacionales de gobierno, ¿no? Efectivamente, uno no puede entender en nuestro país que para los municipios, para pavimentar una calle, le tengamos que ir a mendigar plata al Estado central, ¿no? O no podemos entender que efectivamente la salud, los indicadores tanto de entrada como de salida en el sistema de salud, lo instale Santiago desde el nivel central, sin entender las particularidades y las pertinencias regionales de los determinantes socioculturales de la salud, ¿no? Lo mismo nos pasa en otras áreas, como por ejemplo en la vivienda. Nadie puede entender que los municipios no puedan construir vivienda o que no tengan recursos para construir vivienda. Entonces se trata de deconstruir el Estado nacional como instrumento de dominación, entregándole más poder, atribuciones y recursos a los niveles subnacionales, principalmente a los gobiernos locales y a las regiones que acaban de ser fortalecidas con la elección por primera vez en la historia de quienes van a ser, por primera vez, como lo dije, representantes del pueblo ante el gobierno y no, como eran los intendentes, representantes del gobierno ante el pueblo. Solo una aclaración, ¿esto sería por decreto o usted cree que se pasa por el Hay Senado, hay algunos que requieren cambios legales y otras se pueden traspasar por decreto. Vale, perfecto. Pero no solo tiene que ver con los niveles, también tiene que ver dentro de cada nivel potenciar los órganos colectivos de cogobierno por sobre la autoridad unipersonal. Hoy día los órganos colectivos son bastante decorativos, tanto el Congreso, que no tiene atribuciones ni iniciativas, por eso estamos planteando la iniciativa popular de ley, ni los consejos regionales ni los consejos comunales, que se ven solo con una función fiscalizadora, pero no tienen iniciativa, ¿no? Y por lo tanto se fortalece la figura de la autoridad unipersonal por sobre los colectivos de gobierno, que es algo que no le hace bien a la democracia. Perfecto. Yo creo que ha quedado claro y ojalá que sea así, porque justamente permitiría una fluidez de fondos y también nos permitiría a los chilenos en el exterior tener más consulados, lo que sería bastante bueno, porque permitiría una serie de instancias que no se ven en estos momentos, pero que serían positivas no solamente a nivel territorial, sino en el exterior. De hecho, dentro de nuestras propuestas está la creación del distrito exterior en el Parlamento y en los órganos colegiados. Perfecto. Vamos a llegar a ese tema, que es uno de los que nos inquieta a nosotros, que no tuvimos representante constituyente. Bueno, nosotros queríamos también hacer otra pregunta que tiene que ver con lo siguiente. En su propuesta de reestructuración de los cuerpos de orden y seguridad y Fuerzas Armadas, ¿los fondos prioritariamente a qué ámbitos se redestinarían? Por ejemplo, en la formación de carabineros especializados en ayuda a las mujeres que sufren violencia de género. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que aquí no estamos hablando solo de reforma, estamos hablando de una refundación total de Carabineros. Estamos hablando primero de una intervención civil que asegure que el Poder Civil tome el control de la institución, tanto en el control operacional como en el control administrativo y en los distintos niveles de gobernanza, ¿no? Tanto en el nivel central como en el nivel regional y en el nivel local. Nos parece absurdo, por ejemplo, que un alcalde no tenga nada que decir sobre el desarrollo de los planes de la policía en su territorio. Y por lo tanto, creemos que ahí debe haber intervención civil en todos los niveles, de tal manera de asegurar que la policía dé cuenta y entregue cuenta pública de su accionar a quien debe dirigir los esfuerzos desde lo estratégico, entendiendo que la dependencia operacional va a seguir en el ámbito técnico. Esto es como, dentro de los municipios hay al menos 3 cargos que tienen doble dependencia. El juez de policía local tiene dependencia administrativa, el alcalde tiene dependencia técnica de la Corte Suprema, ¿no? El director de obras tiene dependencia administrativa del alcalde, pero tiene dependencia técnica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Creemos que de la misma manera la policía podría tener
dependencia administrativa desde del alcalde y dependencia técnica y operacional desde la institución de la policía, pero claramente con intervención civil, y esto además nos asegura la posibilidad de transitar y de promover una transformación cultural de la policía en Chile, que hasta el día de hoy sigue siendo la misma policía que gobernaba en dictadura. Por eso que son tan amigos de la corrupción, del montaje, de la mentira, de la defensa corporativa. Todavía se sienten una familia, y ustedes saben que las familias suelen tener más lealtad hacia el interior de la familia que hacia el ambiente en el que se desarrollan. Y por lo tanto estos son cambios culturales que hay que desarrollar. Esperamos modificar de tal manera que la policía sea completamente desmilitarizada, ¿no? Y que se apegue a los actuales estándares. No solo está el tema de la mujer, yo creo que hoy día la policía ha demostrado que es capaz de demorarse cerca de una década y media en internalizar los cambios legales en términos de la administración de la justicia, ¿no? Hoy día, efectivamente, cuando hay una denuncia de violencia intrafamiliar y hay una orden de alejamiento, no se llevan detenido al gallo que viola la orden de alejamiento, porque es una institución patriarcal y machista. Pero eso pasa también con los tribunales de justicia y con toda la cultura institucional del país. Por lo tanto, los fondos hay que hacerlo. De hecho, estamos también proponiendo que las escuelas matrices sean dirigidas por civiles, y que efectivamente el programa de estudio sean aprobados por civiles. Esto es desmilitarizar completamente la institución de Carabineros y proponer además una reforma, ¿no? Que los fondos que tienen no los puedan administrar directa y solo ante sí, sino que tenga además un control civil en lo financiero. Control operativo y financiero. ¿Usted más o menos cree que podrá hacerse en 1 o 2 periodos? Porque descentralizar esta orgánica que es tan complicada, es un mecanismo cultural tan complejo. O sea, esto requiere de un pie fundante, ¿no? Y por lo menos yo creo que son 3 periodos para ir consolidando el cambio cultural que requiere. No solo también en las instituciones armadas. Perfecto. Bueno, esta pregunta también está vinculada a uno de los compañeros que escribió desde el Chaco, Argentina, que se llama Alex. Ahora, en derechos humanos, nosotros hemos agrupado estas preguntas de varios compañeros, pero Ezequiel, que es de Uruguay, mandó la estructura de la pregunta. Nosotros queríamos consultar cuáles serían los mecanismos para garantizar la paz y la convivencia en Chile, con justicia y reparación a las víctimas de violaciones de los derechos humanos acaecidas desde el estallido social hasta ahora. Sabemos que evidentemente tampoco se ha reparado en su cabalidad la violación de los derechos humanos desde la dictadura, pero ¿cómo lo haríamos sin a ver, nosotros estamos planteando la creación de una comisión permanente de violación a los derechos humanos. No creemos que esta sea una institucionalidad que dependa de determinadas coyunturas, ¿no? Esto debe existir de manera permanente porque más allá del sistema democrático autoritario que existe en el país, violaciones a los derechos humanos se dan de manera permanente en todos los sistemas, en todos los gobiernos, y por lo tanto necesitamos una comisión capaz de fiscalizar y capaz de actuar, que sea absolutamente independiente. Y hemos planteado una revisión de las políticas de verdad, justicia, reparación y memoria, tanto de la época de la dictadura como de la época actual, con también la necesidad de una reforma bastante importante a la justicia, ¿no? Creemos que la institución hoy día, ni los fiscales, ni la justicia, ni Carabineros, ni las Fuerzas Armadas han estado a la altura. De hecho, nos encontramos, por ejemplo, con esta contradicción fundamental de que los presos de la revuelta llevan 1 año y medio con prisión administrativa, sin pruebas para condenarlos y siendo extorsionados para que se autoincriminen con tal de lograr la libertad. Y en el caso talcahuano, por ejemplo, hay un funcionario de la Armada que pasó un camión por arriba de la cabeza de un manifestante y lo asesinó, ¿no? Y que no tiene ninguna medida cautelar, ¿no? Y que fue trasladado de unidad y que sigue ligado a la... Entonces, claramente la justicia en Chile opera con sesgo de clase, con sesgo político y con sesgo ideológico, ¿no? Y eso hay que modificarlo. Perfecto.
También en el ámbito de derechos humanos tenemos otra pregunta, está vinculada a esta, en su matriz, digamos, una compañera que está en París, que se llama Paloma, y que dice, ¿cómo visualiza el proceso para el enjuiciamiento del presidente Piñera, presentado al Tribunal de La Haya por la Comisión de Derechos Humanos de Chile, el juez Baltasar Garzón y otros organismos? ¿Usted cree que es necesario? ¿Cómo lo ve? Nosotros llegamos a ser gobierno, vamos a apoyar ese proceso y vamos a acercar y aportar todas las pruebas que obran en nuestro poder, de tal manera que ese juicio se lleve adelante. Perfecto. O sea, va a ser una política institucional, digamos. Ok. Así es. O sea, esto en línea con lo que hemos hecho en Recoleta. En Recoleta hemos peleado contra funcionarios del Estado, contra el presidente, contra el ministro de Salud, cada uno en su área, en uso de la atribución de supervigilancia que nos compromete como jefe del servicio. Perfecto. O sea, esto se une, digamos, también a la comisión que usted señaló, bueno, de derechos humanos, entonces podría armarse una estructura, digamos, mayor que tenga que ver justamente con poner un pie, un antecedente para generar una estructura en ese ámbito sólida. Así es. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que procede, digamos, también desde Santander. Diego Sandoval y otra gente armó esta pregunta que tiene que ver con qué valor y papel le va a dar a la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país, considerando que hay pocos centros de investigación especializados y muchos investigadores formados en Chile y en el extranjero que no pueden ejercer. ¿Qué piensa de la fuga de cerebro? Nosotros estamos planteando un aumento significativo de casi 3 veces de lo que hoy día se invierte en ciencia, en tecnología y en investigación. Nos hemos propuesto dentro de los primeros 2 años llegar a duplicar la cantidad de científicos y científicas por cada millón de habitantes en nuestro país, y dentro del cambio que estamos planteando en el financiamiento de las universidades, que pasamos de la oferta, o sea, del subsidio a la oferta, del subsidio a la demanda al subsidio a la oferta, generando financiamiento basal para las universidades del Estado, de tal manera de blindar parte de eso para la ciencia, ¿no? Y para la investigación. Hemos puesto al menos una inversión potencial de 1,5% del PIB para además encadenamientos productivos que tengan que ver con salto tecnológico, y hemos también desarrollado una propuesta en educación primaria y secundaria de incorporación de elementos científicos en este nivel educativo. ¿Y habrá alguna política de reincorporación de los cerebros que estamos perdiendo ahí en el exterior que nos cuentan trabajo? Eso es parte de lo que queremos en esta política de fomento a la ciencia, a la industria, o sea, a la industria tecnológica, a la ciencia, para poder transitar desde una economía extractiva a una economía del conocimiento. Eso va a ser fundamental. Ahora, lo que usted me pregunta, actualmente hay que reconocer que hay un obstáculo que vamos a tener que trabajar para poder superar, que efectivamente las condiciones que vamos a poder ofrecer en este primer periodo, porque esto es un tema mucho más de medio plazo, no sé si sean comparables a los que ofrecen los países del mundo desarrollado, con lo cual son capaces de extraer cerebros de nuestro país y de todo el mundo subdesarrollado. Pero hay gente que ama a su país, entonces no, felices volverían, digamos. Lo tenemos absolutamente claro. Condiciones básicas, digamos, que le permitan investigar y no solamente estar en la universidad haciendo clases. Porque, claro, muchos científicos no tienen más que opción que hacer clases y eso significa que la experimentación queda muy relegada. Perfecto. O sea, eso es una respuesta positiva para los científicos. O sea, sin duda. Que están bien olvidados. Bueno, tenemos una pregunta que tiene que ver con pensiones y derechos sociales, como hemos dicho, digamos, estructuradas por varias personas, entre ellas Leonor de Barcelona, y es ¿cuál será la política de pensiones para quienes su renta vitalicia es muy baja o aquellos que no han cotizado? Porque por largo tiempo la gente prefería ahorrarse la cotización porque el sueldo era muy bajo. Estamos asumiendo la propuesta de 3 peldaños de Sistema de Seguridad Social de la OIT,
el primer peldaño que asegura a través de una inversión estatal de cerca del 3,2% del PIB cada año para una pensión básica universal equivalente al 75% del sueldo mínimo sin importar quién haya o no cotizado, ¿no? Sobre eso, segundo peldaño que es contributivo por parte del trabajador o la trabajadora y que aumenta la pensión básica en un monto proporcional corregido respecto a lo que es capaz cada uno de juntar. Esto en cuentas individuales pero nocionales porque van a un mismo fondo. Y un tercer peldaño que es la contribución del empleador, que en total suma 18% las tres etapas y que permiten hacer solidaridad de las pensiones más altas hacia las pensiones más bajas y de las pensiones del hombre hacia las pensiones de las mujeres, porque son los sectores más vulnerados y castigados por el sistema actual. En nuestra propuesta, las AFP no juegan ningún rol, por lo tanto quedan excluidas del sistema de pensiones como un sistema completamente aparte en donde cada persona al llegar a la jubilación o antes, digamos, puede libremente optar qué hacer con sus fondos, si retirarlos completamente, si traspasarlos al sistema nuevo para asegurar una pensión mayor o si efectivamente dejarlo en la AFP para el que quiera seguir alimentando a la banca del sistema financiero. Pues una pequeña acotación. ¿Será posible aplicarlo esto también, por ejemplo, a algunas compañeras que salieron en exilio y que no pudieron cotizar nunca? Porque el exilio es universal. Sería universal también, corresponde. Universal. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver con economía. Esto se basa en preocupaciones como la de Bea en Barcelona, que dice, ¿cómo se pueden evitar posibles sanciones económicas que podría el imperio financiero angloamericano generar a Chile si usted genera reformas profundas? Y por otro lado, a las grandes transnacionales que extraen minerales, ¿se les exigirá que paguen más impuestos para financiar la economía nacional, ya que pagan pocos impuestos? Esta es una discusión que va a pasar en primer término por la discusión constitucional y que nosotros nos hemos propuesto no solo fomentarla, sino que apoyarla y ponernos a disposición del proceso constitucional, que va a ser, en definitiva, quien va a definir sobre todo aquellos que tienen que ver con las contiendas internacionales en nuestro proceso de cambio al modelo de producción. Además, estamos planteando una reforma tributaria que pretende recaudar un 10% adicional del PIB. Hoy día nosotros recaudamos el 21%, los países de la OCDE recaudan en promedio el 34%, esperamos poder avanzar hasta los 31%, de tal manera de ir cerrando la brecha, que es más o menos el costo que tienen nuestras 6 reformas estructurales. Los 5 pilares de la reforma tributaria son el royalty a la minería, pero que también incorpora royalty a todos los recursos naturales, a lo agrícola, a la forestal, a las tierras raras, al molibdeno, al oro, a la plata, al litio, ¿no? El hidrógeno verde. Una segunda línea que es la desintegración del sistema, de tal manera que las rentas que pagan las empresas no sirvan de crédito a las rentas que pagan las personas cuando retiran utilidades. Una tercera línea que es el término de las exenciones tributarias que favorecen las ganancias de capital. La cuarta línea, el impuesto a los super ricos. Y la quinta línea, un cambio al impuesto a la renta, aumentando el impuesto a la renta que pagan todos los salarios mayores a 4.600.000 pesos. El total de esto lograría recaudar, además de una sexta línea que existe hoy día, pero que nos ocupa, el combate a la elusión y a la evasión, podríamos llegar bastante fácilmente a viable, no en el primer año, a partir del tercer año, a recaudar entre 8 y 10%, pasando a 10 o 11% cuando la reforma tributaria esté completamente rígida, ¿no? Los primeros 2 años en los cuales quizás no vamos a contar con estos fondos, porque esperamos que se apruebe la reforma tributaria durante el primero y que empiece a recaudar durante el segundo. El programa lo vamos a asumir con endeudamiento de largo plazo. Hoy día Chile tiene un endeudamiento cercano al 30% del PIB,
y estimamos que tiene una figura nuestro país para endeudarse cerca del 50% del PIB. Me parece muy interesante y también quisiera señalar que obviamente alguna de las propuestas suyas se enmarca dentro de un contexto global donde inclusive Estados Unidos con Biden está solicitando a los súper ricos que paguen impuestos y hay una política internacional para Pero que eso... Nuestros súper ricos no se han enterado de eso. Sí, eso, claro, pero supongo que eso también es positivo en términos de que se produce un contexto global que posibilita un discurso como este y hace más viable, digamos, una relación. Desde que eso empezó a salir en los medios, los no solo están leyendo medios de prensa nacionales. Ya. Okay. Y como decía, digamos, Miguel Urbán, en todo caso hay una rebelión de los súper ricos, o sea, están en rebelión, no quieren pagar. Pero tendrán que pagar, digamos. Ok. Bueno, en el tema, digamos, de partidos políticos, tenemos una pregunta que también procede de varios compañeros, entre ellos de Tania Hamburgo, que dice, ¿cree usted que sobrevivirán algunos de los partidos tradicionales, no hablamos de su partido, luego de los últimos acontecimientos acaecidos desde octubre de 2019? ¿O esto va a una transformación radical? A ver, yo creo que hay que separar las directivas de los partidos de lo que son las bases de los partidos. Yo creo que ahí hay un divorcio creciente entre los partidos que administraron el modelo, tanto derecha como de centro izquierda, y sus bases, que hoy día han ido migrando y han ido abandonando esta estructura tradicional. Yo creo que dependiendo de cómo vaya la discusión constitucional y cuál sea el gobierno al que le toque instalar la nueva constitución, esta crisis se va a acentuar o se va a amainar en la medida en que los partidos vayan tomando decisiones de o sumarse a las transformaciones necesarias o efectivamente seguir lo dedique para las mismas, ¿no? Hay una parte de la derecha que ha empezado a razonar y ha empezado a dialogar, creo que de buena fe, pero hay una parte que va a morir con las botas puestas en que lo mejor que le ha pasado a Chile es la constitución de Pinochet, y yo creo que esos partidos, los que se mantengan, van a entrar en una crisis terminal. De hecho, cuando uno mira, por ejemplo, después de todas las críticas que salieron todos a hacerle a nuestro programa, una vez que lo expusimos y que lo presentamos, hoy día uno ve el programa de Paula Narváez y valga que hay coincidencias, ¿no? Y hay párrafos completos que parecen copy-paste. Entonces yo creo que más allá de toda la discusión que quieran darnos para tratar de derribar a esta candidatura, todos tienen claro que ningún programa de gobierno va a poder obviar de aquí en adelante las demandas que el pueblo ha puesto sobre la mesa y que ya no tienen por dónde recular. Digamos, hoy día la política lo posible ya no va a ser, no va a ser viable en nuestro país y empieza a instalarse por fin, ¿no?, la política de lo necesario. Bueno, en ese sentido usted también ha abierto su programa a discusión, a modificaciones, y entendemos, digamos, que la construcción de su posible gobierno va a ser escuchando obviamente a las bases, no solamente a la gente que es del mundo político, sino también a la ciudadanía en general, que es independiente y que requiere la transformación país. Bien. Bueno, usted es arquitecto, estudió en la Universidad de Chile y tenemos una pregunta que tiene que ver con cultura y las artes. ¿Qué papel tendrá la cultura y las artes en su gobierno y en la nueva constitución? ¿Habrá financiamiento para generar un arte libre o por lo menos, digamos, una estructura similar a la que se produce en Europa con la socialdemocracia y vinculado al desarrollo de una ciudadanía? Espera, para que se conecte la cámara. Creo que está rebotando alguna voz, no sé. Bueno, voy a repetir la pregunta, ¿vale? Okay. ¿Qué papel tendrá la cultura y las artes en su gobierno y la nueva constitución? ¿Habrá financiamiento para generar un arte libre, un poco similar, digamos, a lo que se produce en Europa con la socialdemocracia, y vinculado al desarrollo de una ciudadanía que tenga ciudades más amables a escala humana? ¿Qué piensa usted? A ver, nosotros estamos planteándonos la posibilidad de llegar al 2% que plantea la UNESCO para la inversión en cultura del periodo de gobierno. Entendiendo que nuestro programa alcanza a lo menos a 2 periodos de gobierno,
planteándose como primer desafío el generar la continuidad con un segundo gobierno dirigido por alguien de nuestro conglomerado, ¿no? Lo segundo es que estamos asumiendo los derechos culturales como base de nuestro programa, y por lo tanto estamos planteando un cambio en el financiamiento, la reducción significativa de los fondos concursables para pasar a un financiamiento más basal de la cultura, pero esto dentro de la modificación que estamos realizando a la estructura de financiamiento de los gobiernos locales, porque creemos que la cultura se desarrolla de mucho mejor manera, ¿no? Mientras más cerca esté de los territorios y de las comunidades. Hoy día la cultura es una cultura de élite que no considera ni la cultura recreativa ni la cultura formativa, sino que solo la cultura profesionalizante, ¿no? Y creemos que ahí hay un error de base, sobre todo porque esto conlleva una complejidad adicional, y es que en ninguna parte del mundo se ha llegado al extremo que algunos pretenden de pagar el proceso creativo. Entonces, como no se puede pagar el proceso creativo, lo que es necesario es crear una fuerte red cultural desde los territorios que sea capaz de absorber, ¿no? Toda la acción y los derechos culturales, pero basado en la estructura territorial, ¿no? Por eso que nos estamos, estamos poniendo un énfasis importante a la inversión en la escuela abierta, en universidad abierta, en la Escuela Popular de Teatro, en la Escuela Popular de Música, esperando que estas cosas que hoy día existen en Recoleta se puedan llevar a todo el país. Tengo que preguntarle, dado que yo me dedico, digamos, a la cultura de las artes, que también habrá apoyo, por ejemplo, la Ballet Nacional Chileno y otras organizaciones que son históricas, digamos, en este país. Pero creemos que eso no debe estar desde el nivel central, sino que debe bajar a los niveles locales y regionales. Perfecto. Muchísimas gracias. Porque, a ver, la discusión que hay que hacer es ¿por qué solo la Comuna de Santiago puede tener ballet? ¿Por qué solo la Comuna de Santiago puede tener teatro municipal? Yo creo que ahí hay que descentralizar también, ¿no? La inversión, la gestión y la promoción de los derechos culturales y de la participación comunitaria. Perfecto. Claro, o sea, deben tener en todos los sitios posibles, digamos, pero también probablemente que se mantendrían, digamos, las estructuras nacionales que representan probablemente al país en muchas instancias en el exterior. No, sí, eso se mantiene, pero el tema es que eso no es suficiente. ¿Sabes? Eso es. Esto me recuerda cuando para superar el patriarcado hay un grupo o hay algunas corrientes feministas que están muy centradas en la paridad en el Congreso, en todo, y eso va en nuestro programa, en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, en la ciencia, en la academia, en los directorios de la empresa. Pero claro, cuando hayamos obtenido todo eso, que es en la parte de efectivamente la dominación que genera el patriarcado, la mujer del mundo popular va a seguir sometida al patriarcado. Entonces creemos que efectivamente aquí los cambios hay que hacerlos en la base social. Por eso que junto con el Sistema Nacional de Cuidado, por eso que junto con los temas de paridad para avanzar en un Chile feminista, antipatriarcal y paritario, estamos proponiendo la remuneración del trabajo doméstico para todo aquel que lo haga en los primeros 4 deciles, una forma de combatir las desigualdades en la base de la sociedad y no en las estructuras de poder que están establecidas, ¿no? Y lo mismo en la cultura. A veces uno se preocupa mucho de que el financiamiento llegue al teatro municipal, de que el financiamiento llegue al ballet nacional, de que el financiamiento... Pero nos olvidamos de que eso no tiene ningún impacto en Puerto Aysén, en Chile Chico, en la Isla Huicha, en Mañiguales, en Freirina, porque de eso solo se beneficia una parte, además bastante minoritaria, de la población de la región metropolitana. Entonces creemos que aquí tampoco se debe enfocar esto, ¿no? En decir, mira, vamos a financiar más para que el Ballet Nacional vaya de Arica a Magallanes. No, aquí necesitamos que Arica y que Magallanes tengan sus propios ballets regionales, y que ojalá más corporaciones culturales de las capitales provinciales puedan abordar, ¿no? Todo el talento que está equitativamente distribuido en la población y en el territorio, pero que nosotros desaprovechamos porque sencillamente tenemos el mismo problema en la centralización política y económica también en la cultura. Perfecto, ok.
Yo creo que es interesante eso y también tiene que haber un debate respecto a cómo podemos generar, digamos, una cultura y una arte mucho más rica, contemplando también, obviamente, lo popular integrado a esto, que lo popular no se refiere solamente a lo que se realiza, digamos, como se entiende arte popular, sino popular reivindicado como la ciudadanía que se expresa a través de distintas manifestaciones, inclusive contemporáneas también, y que se hace necesario, como usted dice, que sea transformado y reflexionado para llegar a todo. Vale, vamos ahora a entrar a una pregunta que tiene que ver con chilenos en el exterior y que nos preocupa a todos. ¿Apoya usted el voto obligatorio para todas las instancias de los chilenos en el exterior? ¿Y cómo recordará la... son dos preguntas aquí en realidad en una. La completo. ¿Y cómo resguardará la Constitución y el gobierno nuestros derechos cívicos y políticos en plenitud? Dado que no tenemos representante constituyente. Se restituirá el concepto de jus sanguinis, el derecho de sangre, digamos, porque tenemos graves dificultades con las terceras generaciones que tienen que hacer todo un proceso para que sean reconocidos como chilenos. Bueno, esto es la relación con los chilenos del exterior que ha definido la derecha y la concertación. Nosotros no la compartimos, ¿no? Esto es lo primero que quiero decir. Una de las razones por las cuales nos firmamos nosotros el acuerdo del 15 de noviembre era porque no había distrito del exterior en la Constitución, ¿no? Entonces estamos comprometidos efectivamente a ampliar el derecho de votación, a poner más consulados, a facilitar, ¿no? Toda la participación de todos los chilenos exteriores. Esto además me permea por mi condición de chileno de origen palestino. Nosotros reconocemos como nacionalidad sin ninguna discusión hasta la 7ª generación después de salido de Palestina, ¿no? Y por lo tanto para mí esta discusión de la vertiente sanguínea, digamos, es una discusión que está fuera de toda necesidad. Para mí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta generación de chilenos nacidos en el exterior siguen siendo chilenos, sobre todo, ¿no? Cuando la salida del país no ha sido voluntaria. Sobre todo cuando la salida del país no ha sido voluntaria, ¿no? Y en esto quiero ser absolutamente tajante. Ahora, distinto a una segunda discusión que es la de la instalación del voto obligatorio. ¿Y por qué lo digo? En la historia universal, el Estado Nacional surge como una transacción entre el soberano y el Estado, entre el soberano y el pueblo, en donde el soberano le da al pueblo protección y el pueblo le da al soberano lealtad e impuestos, entre comillas, ¿no? Una vez que estos tipos de ciudades-estados migran hacia los estados nacionales y se van transformando en república, la lealtad cambia, ¿no? Y además de pagar impuestos, la gente comienza a participar, se organiza el tercer sector, surgen los partidos políticos y evidentemente la participación política es parte de esa lealtad con este Estado que también muta su protección e incorpora el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a una protección básica, a la pensión. ¿Cuál es el problema? Que imponer hoy día el voto obligatorio, del cual los comunistas y las comunistas hemos sido partidarios siempre, tomando en consideración que el Estado de Chile hoy día a sus ciudadanos no les asegura nada, nos parece bastante, para decirlo de una manera elegante, brutal y autoritaria, ¿no? Creemos que ahí hay que hacer la diferencia. En Recoleta, en la elección pasada llegó a votar el 56% del padrón, un porcentaje bastante mayor a otras comunas. ¿Y por qué? Porque hay en Recoleta ya un cariño, un respeto y una cohesión entre el pueblo de Recoleta y su autoridad de gobierno, con la autoridad unipersonal, porque ese gobierno local se preocupa. Ahí está la farmacia popular, la óptica popular, la librería, la inmobiliaria popular, la escuela abierta, la universidad abierta, y por lo tanto hay una relación. Y por lo tanto creemos que esto debe ser parte de la transición hacia un estado de bienestar potente, incluso que sea capaz de nuevo de atraer a sus ciudadanos, ¿no? De dejar de mirarlos como consumidores, sino que asumirlos como pueblo organizado, como sujeto político, para poder discutir con ellos el voto obligatorio. A mí me parece que el voto obligatorio hoy día
no es una, como algunos lo quieren plantear, una varita mágica para subir de manera forzosa la participación. Me parece que incluso puede terminar siendo mucho más complejo. Vale, yo quería decir que a mí me tocó negociar con el diputado Guillermo Tellier que se abrieran los consulados y lo discutimos con Patricio Santamaría y otros compañeros, 2 compañeros más, y estuvimos hasta último momento y logramos, digamos, entre llamados, reforzamientos, a que se abriera, por ejemplo, una sede en Dublín, pero hubieron montones, se abrieron sedes también en Australia, pero fue muy dificultoso en el sentido de que en el exterior hay mucho interés por votar, por participar, pero nos tienen totalmente como aislados. Habían cónsules honorarios, de hecho, que querían abrir sedes y no los dejaron. O sea, el gobierno operó con una mano dura, muy terrible. Tuvimos que negociar a diario y por lo menos acá nosotros tenemos un gran entusiasmo de participar, pero también tenemos gente muy anciana que son exiliados, que le quedan muy lejos, digamos, los lugares de votación. Entonces esperaríamos que se abriesen más lugares y que la ciudadanía chilena del exterior pudiese participar más activamente porque la gente lo quiere hacer así. Pero trasladarse, por ejemplo, como nos pasa en Francia, a una sola sede en París es terriblemente complejo. Entonces los compañeros hicieron toda unas vacas así para comprar pasajes previamente o que saliera más barato, pero eso es muy difícil cuando los presupuestos de jubilación son complejos. Lo que trato de decir que... Así lo entendemos y nosotros compartimos esa demanda. El tema es que tenemos que juntar fuerzas para que en la próxima parlamentaria también seamos capaces de elegir un Congreso que esté de acuerdo con estas demandas. La concertación de Partidos por la Democracia y la derecha no han querido promover esto porque le tienen pánico. Yo creo que debe ser eso, porque la dificultad que ponen para que votemos son realmente increíbles. Bueno, nosotros tenemos un tiempo ahora, porque sabemos además que se debe retirar para que usted pueda decir unas palabras o instalar alguna idea que a usted le parece más pertinente y desde ya señalarle que obviamente nos interesa mucho su propuesta y su propuesta nos puede indicar, digamos, dónde está más accesible para la ciudadanía. Por favor. A ver, bueno, lo primero es agradecer este espacio que me ha parecido de la mayor relevancia. Para nosotros los chilenos en el exterior son chilenos de plenos derechos, como cualquier chileno dentro del territorio. Y por lo tanto vamos a hacer todos los esfuerzos para que vuestra integración, tanto al proceso de discusión como al futuro del devenir político en nuestro país, sea cada día más plena, ¿no? Aspirando como siempre a que muchos de ustedes algún día puedan tomar la decisión soberana de volver a la patria, que debe acogerlos además con todos los beneficios que vayamos construyendo para nuestros ciudadanos esparcidos por toda la tierra. Lo segundo, invitarlos efectivamente a leer el programa. Está en la página www.danieljadepresidente.cl. Se puede descargar. Hay además una metodología propuesta para desarrollar observaciones individuales o discusión o observaciones provenientes de discusiones colectivas. Vamos a recibir observaciones hasta el 31 de julio y vamos a presentar el programa con todas las observaciones que se incorporen el 18 de agosto, una vez pasada la primaria, cuando la candidatura queda inscrita de manera automática como resultado de la primaria. Importante destacar que hay sectores que no son de nuestro conglomerado que hoy día están llamando a sus partidarios a participar de nuestra primaria, precisamente para detener esta candidatura y este programa, ¿no? Y por lo tanto hacer un llamado muy sentido a no perder esta oportunidad. Es primera oportunidad después del golpe de Estado que tenemos tan cerca de tener un gobierno verdaderamente comprometido con las transformaciones que hemos soñado durante tanto tiempo, y por lo tanto lo más probable es que para la próxima vez ninguno de los que está aquí estemos vivos. Así que creemos que hay que aprovecharla, ¿no? Y hay que tener plena conciencia además de que sin julio no hay noviembre y que el 18 de julio es cuando empezamos a caminar ya en la senda mucho más concreta de las transformaciones que nuestro país sueña. Le agradezco la invitación y espero poder tener un segundo conversatorio ya después del 18 de julio, una vez que podamos tener el triunfo que ese día esperamos obtener. Antes que se retire, un segundo, por favor, quiero, antes de darle la palabra a Alejandro Kem, quiero señalar que desde el mundo independiente le deseamos la mayor de las suertes, porque su suerte va a ser la nuestra.
Por lo tanto, llamamos a todos los independientes, insisto, de izquierda, pero también a la ciudadanía comprometida con los valores sociales, a votar, porque como dice, la derecha está llamando a intervenir esta elección y a nosotros nos compete ir, caminar, tomar el autobús, la micro, lo que sea, el auto e ir a votar. Es muy importante porque de esto dependen 12 años o más de lo que va a ser Chile. Así que compañeros y compañeras, amigos y amigos, ciudadanía, por favor, a votar, compañeros, a votar, y la suerte de Daniel Jadwe también, como insisto, es la nuestra. Así que le deseamos lo mejor y le dejo la palabra a Alejandro Kemp. Alejandro Jadwe, está bien. Hermano, mira, solamente primero agregar, es que estoy completamente de acuerdo, agradecer a toda la organización, agradecer a todos los que están acá, agradecer al candidato, a nuestro candidato, y que lo que creo que podemos aportar los que estamos afuera, primero votos, y votos, y hay una dimensión que claro, que no es tangible, pero que sí, esto ya es una opinión, no lo he conversado con mis compañeros del comando, pero bueno, me atrevo a decirlo, que es la dimensión internacional. Acá en Barcelona, por ejemplo, acá, cortito, acabamos de conseguir en el comando una pequeña cuñita de un ex rector de la Universidad Politécnica de Barcelona, Josep Ferrer. Ese tipo de cosas que obviamente que no dan votos concretos, no es un voto concreto, porque lo que tenemos que tener son votos, pero todos los que estamos en el exterior, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, a darle a esta candidatura, agregarle esa capa de impacto simbólico. Esto no se repite desde la Unidad Popular. Y hoy, más que nunca, en mi modesta opinión, estamos mejor aspectados que en ese tiempo. Y la dimensión internacional, es decir, salir a buscar ese apoyo, que claro, Josep Ferrer no vota, pero, o qué sé yo, o quien sea, ¿no? Eso nos va a servir, disculpa, Daniel, perdón, alcalde, va a servir mucho a nuestra candidatura, no solo para la primera valla, sino que también para, ojalá, la segunda. Perdón. No, pero además yo les quiero comentar un aporte que para mí es mucho más importante que ustedes pueden hacer. Bueno, sí, seguro. Lean el programa, compañeros. Lean el programa, porque si ustedes miran el programa, y esto lo digo de manera muy sentida, hoy día estamos enfrentando una campaña del terror que es brutal, como si nuestro programa fuera el de la experiencia soviética. Bueno. Nuestro programa tiene que ver con la experiencia soviética. Entonces, ¿qué pueden aportar las chilenas y los chilenos en el exterior? Cuando ustedes miran el programa y ven que queremos plantear viviendas protegidas para arriendo a precio justo, ustedes pueden decir, bueno, esto existe en todas partes. Obvio. Del otro mundo. Lógico. Cuando nosotros planteamos el sistema de pensiones que estamos planteando, ustedes pueden decir, nosotros lo vivimos acá. Y este es el país que soñamos. Cuando nosotros planteamos el Seguro Nacional de Salud, ustedes son las voces que tienen que decir, oye, esto es lo básico. No es una revolución, es lo indispensable. Entonces, cuando ustedes miren el programa y encuentren cosas que, por favor, miren lo que les voy a decir. Si ustedes analizan el programa en detalle, más de alguno de ustedes va a decir, puta, el programa amarillo, estos huevones. Pero hoy día, en el contexto nacional, en el contexto del modelo neoliberal, este programa es tremendamente revolucionario. Pero necesitamos que la gente que vive estos beneficios que soñamos para el país, estos beneficios que soñamos para nuestro pueblo, para nuestra familia, y que no les sorprenden porque son beneficios básicos en el mundo desarrollado, lo digan y lo pongan sobre la mesa y digan, ¿saben qué? Déjense, ¿no? O sea, cuando yo salí con la inmobiliaria popular en Recoleta y planteé que íbamos a tener las primeras viviendas de la historia de Chile para arriendo a precio protegido, todos me dijeron, no, esto es casi un atentado a la libertad de competencia, una intervención estatal. Existe en todas partes, ustedes lo viven, ¿no? Entonces creo que el aporte a hacer más transparente y honesta la discusión, sumando las experiencias que ustedes tienen en los países en donde están, para nosotros nos puede ayudar mucho. Esto es un tremendo respaldo, compañero. Tenerlo a ustedes de respaldo aquí atrás, ¿no? Diciendo, se puede, es viable. O sea, aquí
casi se cayó el mundo cuando planteamos que nuestra reforma tributaria lo que esperaba era cerrar la brecha tributaria que tenemos con ustedes. Ustedes recaudan en promedio el 34%, nosotros estamos recaudando el 21%. Y aquí, puta, es como si se fuera a caer el cielo si es que aumentamos un 10% de recaudación tributaria, que es lo básico para no volver a mentirle a la gente. Entonces yo creo que ustedes tienen un rol que quizá hasta el día de hoy no hayan dimensionado lo suficiente. Participar de la discusión, permear la discusión, desde los sueños que nosotros tenemos y que para ustedes ya son realidad, es fundamental, compañeros y compañeras. Bueno, compañero, decir que aquí también la transmisión va por el canal 3 de La Victoria, entonces también por el canal 8 de Peñalolén, está por Huercán Rojo y por muchas organizaciones que están en Chile, y eso es importante. Nosotros también estamos en conexión con la realidad chilena y desde acá queremos transmitir que efectivamente lo que usted está planteando en el programa no es algo utópico, es algo que realizan países, como te dice, socialdemócratas, que son, entonces nos parece necesario, digamos, este tipo de aclaraciones, y que justamente nosotros en ese sentido siempre estamos abriendo las puertas para conectarnos, no solo los chilenos en el exterior, sino también con los compañeros que están en Chile, con los amigos y amigos, con el mundo político, los militantes, pero también independientes. Muchísimas gracias por estar aquí, agradezco a todo el mundo, un abrazo afectuoso, se nos cuida mucho porque sabemos que está trabajando muchísimo. Muchas gracias. Un afecto a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, compañero. Gracias. Para que nadie tenga de menos, que nadie entonces tenga de más. En la Alameda lo grita el pueblo, a la moneda Cado entrará. Míranos que podemos barrer con toda la impunidad. Basta de abuso, recuperemos ahora con Jado en la dignidad. Que la dignidad se haga costumbre, que los ojos miren nuevamente y antes a cantar la muchedumbre, el acallejado el presidente. Que la dignidad se haga costumbre, que los ojos miren nuevamente Y empieza a cantar la muchedumbre, el acallejado el presidente. Jado ya, jado ya, jado ya, jado ya. Suena la multitud, firmeza hasta el ataúd. Van caminando los adultos junto a la juventud. Ya no queremos más boom, ya no queremos su cruz. Para engañar a la gente siempre han tenido virtud. No nos importa su ley, tenemos que depender de sinvergüenzas que tan solo piensan en el poder. No vamos a retroceder, también tenemos un poder, el de poder entendernos y el de poder aprender. Si al final que saca y vivir para trabajar. Hay gente que al esta parte gana muchísimo más. Se ha vuelto algo normal lo de la clase social, cuando todos somos parte de la misma hermandad. Levanta fuerte la voz, grita con el corazón. No existirá ningún cambio si que no existe la unión. Levanta fuerte la voz y grita con corazón. Chile, Chile ya despertó. Chile ya. Lo que es de todos, todos queremos. Techo, justicia, pan, libertad. Vuelo diverso en un solo vuelo, que viva Jado y lo que vendrá. Habrá que defender nuestros sueños, hacer historia hasta refundar. Constituyéndonos llegaremos, vamos con Jado y vamos a andar. Que la dignidad se haga costumbre, que los ojos miren nuevamente. Ya empieza a cantar la muchedumbre, en la calle Jado el presidente. Que la dignidad se haga costumbre, que los ojos miren
calle Jadwe.